Hola amigos de Viva Piñata Factory, ¿cómo están? Yo soy Elizabeth y bueno, pues siguiendo con la dinámica de los videos de Halloween y de Día de Muertos, el día de hoy no queríamos perdernos de hacer el paso a paso con ustedes de una piñata que si ustedes siguen nuestras redes sociales sabrán que la piñata de la monja, es la que vamos a hacer hoy, ha sido una de las piñatas con más éxito y más solicitadas en estas épocas y para diferentes tipos de eventos. Así es que vamos con los materiales. Bueno, como en cada paso a paso que hacemos, lo principal que necesitamos es nuestra base de periódico con engrudo y de globo. También vamos a necesitar nuestra pistola de silicón caliente, tijeras, barras de silicón. Aquí acuérdense que ustedes pueden utilizar el pegamento que más les acomode, puede ser silicón frío, resistol blanco o hasta el mismo engrudo. Nosotros, pues para hacerlo un poquito más rápido, utilizamos este silicón caliente y también vamos a utilizar foamy de color negro y amarillo. Ahorita ocupamos, bueno, les muestro estos pedacitos porque pues no caben aquí en la toma, pero acuérdense que ustedes tienen que tener sus buenas hojas o sus pliegos, ¿vale? Y por último, pero no menos importante, nuestros churritos de papel crepé. En esta ocasión solamente vamos a utilizar en color negro y blanco. Bueno, como ya saben, lo que hice con un plumón fue marcar un círculo lo más redondito que se pueda. Si no se puede porque está así como, su bola está así como la de nosotros, un poco así, ya saben, con bordes, lo vamos a poder modificar con los churritos. Y aquí abajo les dejé otro círculo porque es donde va a ir nuestra base del cuerpecito y los demás detalles. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, como en cada video, pues va a ser forrar de la manera que ustedes quieran nuestra cara. En esta ocasión nada más vamos a forrar primero la cara porque aquí les voy a enseñar otro secretito, otro paso a paso para que ustedes puedan hacer un hábito de la monja. Así es que voy a empezar a delinear mi círculo. Vamos a poner un poco de silicón caliente. Recuerden que aquí si ustedes quieren utilizar lo que es silicón frío, resistor blanco o el mismo engrudo, lo pueden hacer para que experimenten con más materiales y ocupen el que mejor les acomode. Nosotros por lo general utilizamos los dos, el resistor blanco o el engrudo para forrar. Bueno, y también el silicón, ¿no? Pero entonces vamos a delinear primero nuestro círculo. Bueno, así es como nos quedó forrada nuestra cara de la monja. Ahora vamos a seguir con la parte del hábito. Lo que nosotros hacemos aquí, como ustedes saben, hay muchos personajes que a lo mejor tienen capucha o gorra o no sé. En este caso, para no desperdiciar tanto papel, porque no tiene caso, lo vamos a tapar, vamos a hacer este paso. Bueno, es un pequeño secretito que nosotros utilizamos. Entonces, con nuestro pliego de papel crepé del color que ustedes vayan a utilizar, pero en este caso nosotros blanco, lo que hacemos es poner una capa, como forrar nuevamente la bola solamente con el papel. Entonces lo que hacemos es ponerlo, a ver, ahí se ve un poco mejor, solo un poquito. Y vamos a extender nuestro papel de esta manera. Y
vamos a forrar toda nuestra bolita así, tratando de cubrir pues la mayor parte del periódico. Digo, es una capa que va a ir al fondo, no importa si no les queda perfecto, porque arriba de esto pues va a llevar más detalles. Estuvimos investigando un poquito y nos hicimos la pregunta, bueno, ¿para qué usan el hábito las monjas, no? Y la historia que leímos fue que las monjas utilizan el hábito para quitarse ese sentimiento de la vanidad, ¿no? Ellas no se meten en problemas de que, ¿qué me voy a poner hoy? No tengo nada que ponerme. Entonces todos los días utilizan su hábito y pues ya, nada más lo utilizan. No son vanidosas, no creen como en otras cosas que las mujeres que no somos monjas, pues sí, ¿no? En vernos bonitas, ellas solo intentan verse bien para Dios y todo eso, entonces no necesitan más belleza que el interior, ¿no? Bueno, no sé, si ustedes saben alguna otra historia, fue lo que yo leí, pero si ustedes saben algo más, pues nos lo pueden compartir aquí en los comentarios, pues para estar más informados todos, ¿no? También hay otras religiones que utilizan ese tipo de ropa, como los musulmanes y así, no es para meternos en este rollo, pero he leído también que lo utilizan pues justo para eso, ¿no? Para quitarse el tema de la vanidad, porque como sabemos, pues es un pecado. Pero bueno, el día de hoy este no es el tema, nada más es como un dato curioso. Pero si quieren compartirnos, pues estaría padre para que todos conozcamos más sobre el tema, ¿no? Bueno, entonces así nos vamos a seguir forrando todo hasta llegar aquí a la orilla. Y así es como quedó nuestra primera parte del hábito, la parte que forramos solo con el papel. Como ven, lo hice justo en la orillita y me seguí lo más derecho que pude hasta acá, hasta el otro extremo. Le corté el exceso, igual en la parte de abajo. Aquí ya cubrimos un poco del periódico, pero no importa, eso está bien para nosotros también, para que no se vean, para cubrir los detalles o las imperfecciones. Y en la parte de arriba. Ahora, se van a preguntar, ¿por qué tiene estos hoyos aquí? ¿No? Bueno, lo que yo hice con estos hoyos fue ayudarme de una cinta como esta. Y lo que hice fue recortarlo. ¿Por qué lo recorté? Bueno, porque aquí van a ir nuestros ojos. Lo que nosotros nos gusta hacer es tratar de detallar lo mejor que se pueda a cada uno de nuestros proyectos. Entonces, para darle ese efecto de profundidad, de oscuridad, lo que nosotros hacemos es marcar bien, ya que tenemos nuestra cara forrada, ver bien exactamente dónde van a ir nuestros ojitos y ciertos detalles. Por eso, una vez que ya teníamos forrado esto, ya nos da como una mejor perspectiva de ver dónde van a quedar nuestros ojos y de qué manera lo vamos a hacer bien. Aparte, pues, al integrarlo, pues, también le da como otro pequeño efecto. Ustedes lo pueden hacer antes si quieren. Ok, entonces vamos a empezar a forrarlo de color negro de esta manera. En círculo. Como siempre le repetimos en cada video de Viva Piñata, es que si ustedes son fieles seguidores a nuestras redes sociales, se habrán dado cuenta que aquí somos muy fanáticos del cine, pero en realidad amamos el género del terror. Tenemos muchas piñatas y muchos proyectos hechos con piñatas así de películas de terror, aunque también pueden encontrar de anime, de acción, de varias caricaturas, obviamente, ¿no? Pero pues bueno, los invito a que vayan a ver sobre todo nuestro Instagram en las historias destacadas, porque algunos sabrán, otros no, pero hemos participado en varias premiers que se han hecho aquí en México, gracias a nuestra amiga Gaby Cam, de varias premiers de películas, y ellos nos han invitado a participar y obviamente a llevar
piñatas a diferentes eventos de este tipo, como son a Tim Burton, Guillermo del Toro, y bueno, los invito a que vayan a verlo. Si no han visto, pues vayan a ver esas historias destacadas ahí. Podrán encontrar variedad de videos y también los invito a ver uno de nuestros primeros videos, que se los vamos a dejar por aquí, cuando nos invitaron a la alfombra rosa de aves de presa. Entonces no se lo pierdan, para que lo vayan a ver. Bueno, así es como nos queda nuestro primer ojito y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro para que nos quede así. Bueno, ahora sí ya tenemos nuestros dos ojitos forrados, así nos quedaron. Aquí, como pueden ver, ya me adelanté un poquito para que vean qué es lo que sigue, que es la parte del ojo. Ya vamos a empezar a detallar y en este otro ojito lo vamos a hacer juntos. Vamos a ver el paso a paso, así es que no se me distraigan, pónganme mucha atención porque, bueno, igual si tienen dudas no importa, me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Yo con mucho gusto les estaré respondiendo sus dudas. Ahora, lo que hicimos fue cortar 3 círculos de diferentes tamaños, como pueden ver. Siempre les digo que se ayuden de lo que tengan en casa, tapas, vasos, cortadores de galleta, todo lo que les pueda ayudar a hacer estas formas para hacer unos cortes un poquito más precisos. En total, bueno, más bien las dimensiones de los ojitos, pues no se las puedo decir porque aquí es donde ustedes ya van a elegir el tamaño de su piñata y pues obviamente tienen que ir cortando estos círculos dependiendo las dimensiones de sus ojos. Así es que, como ven, lo primero que voy a hacer es poner un poco de silicón y lo vamos a pegar en esta parte así del medio con mucho cuidadito. Y luego encima vamos a hacer lo mismo con el negro. Lo voy a voltear tantito para tenerlo yo de frente y poderlo ver un poco mejor. Vamos a poner igual un poco de silicón y lo pegamos en medio. Y el otro circulito vamos a hacer exactamente lo mismo. Esta parte ya no es tan complicada, pero pues sí les digo que siempre se ayuden de algo, ¿no? Entonces vamos a pegarlo aquí. También recuerden tener siempre a la mano la imagen de su piñata para que no se les vaya a pasar algo y luego no quede igual, ¿no? Ahora, lo que nosotros ponemos, como ven, son unos cachos de churrito. Esto es para darle más profundidad. Así nos gusta a nosotros, para que se vea, no sé, como un poco más terrorífica nuestra piñata. Lo que vamos a hacer es con un pedazo de churro por la mitad. Lo vamos a pegar aquí más o menos de donde termina nuestra partecita blanca. Bueno, este abriguito. Le cortamos el cacho que nos sobra. A ver, lo voy a poner así, a ver si ustedes lo ven bien, ahí se ve. Y lo vamos a poner de esta manera. Recuerden también que esto es una guía nada más. Nosotros lo ponemos porque a nosotros así nos gusta y nos gusta este tipo de detalles. Pero si a ustedes se les hace extraño o no les gusta, bueno, no se lo pueden poner. Aquí es el momento donde ustedes empiezan a crear sus propios diseños. Nada más nosotros los guiamos y les damos algunas ideas. Ustedes ya pueden empezar de aquí a hacer el diseño o los proyectos como mejor les guste y a su estilo, porque también eso es muy importante, ¿no? Tener estilo propio. Bueno, ya que tenemos así, con otro pedazo de churro, es cuando les digo que esto no es basura, puede funcionar muy bien. Lo vamos a medir, cortar los pedacitos que no nos sirven. Ay, baila mucho. Está viva la monja. Bueno, lo vamos a aplastar un poquito de las puntitas y lo vamos a pegar de esta manera. Y ahora sí, está agarrando forma, no hay que tener miedo.
Nada más es una piñata. Esta monja no nos va a llevar. Luffy. Nuestro perrito. No se asusten, no son ruidos de la monja. Es el perrito que siempre nos acompaña aquí. Y listo. Así quedan nuestros ojitos. Prácticamente pues ya tenemos la mitad de nuestra piñata. Todavía nos faltan algunos detallitos, pero ya son un poco más rápidos. Así es que si ustedes llegaron hasta este punto, déjenos un emoji ¿de qué será? De velita. Porque estos tips que les acabo de dar, nadie más se los va a dar. Así es que déjenos un emoji de velita y vamos a continuar con los siguientes detalles. Bueno, ya tenemos nuestros ojitos y como ven ya hice la nariz. Yo aquí me adelanté a pegarla antes, pero les voy a enseñar el paso a paso. Bueno, como ven aquí ya están los ojitos, prácticamente ya estamos un poco más avanzados y como ven me adelanté también a hacer un poquito lo que es la nariz y yo se los voy a enseñar paso a paso. ¿Por qué me adelanto? Porque a veces al pegarlo es un poco complicado, lo tengo que tener como de frente y creo que ustedes no lo van a poder apreciar bien, pero aquí ya tengo lo que es los churritos para enseñárselos así más de cerca. Lo que hice para la nariz fue tenemos nuestro churrito, como ven, y lo que hice fue hacer un círculo de esta manera. Aquí nada más lo vamos a pegar tantito, así. Y le vamos a dar formita. Como ven, es esta parte. Luego pegamos así. Lo aplastamos un poquito, le damos forma de nariz, ¿no? El chiste es que no tiene que pasar como nuestro círculo amarillo que está aquí, como ven. Si ven que se pasa, pues ya le cortan ahí el pedacito. Bueno, ya teniendo nuestra primera parte de la nariz, lo que vamos a hacer con otro pedazo de churro es hacer como las fosas nasales. Y lo que hicimos fue igual hacer otro pequeño círculo, lo vamos a pegar así, de esta manera. Y hay que esperar a que seque un poquito. Bien. Cortamos el exceso. Tenemos tijeras. Ay, todo se mueve. Bueno, tenemos nuestros círculos, así. Y esperamos a que seque un poquito. Muchas gracias. Y estos dos círculos, ya que secaron, los vamos a cortar por la mitad. De esta manera. Y aquí, otra vez. Le vamos a poner un poco de silicón. Gracias, otra vez. Y lo vamos a pegar aquí al lado, a los costados, para que sean nuestra nariz. Entonces ya nos quedaría más o menos así. Bueno, aquí le voy a poner doble nariz. Ese es el paso a paso que hice yo con la nariz. Como ven, haciéndolo así como en forma, pues a mí se me complica un poco, por eso es que me adelanto y lo pego, pero así ya más o menos ustedes se dan una idea de cómo lo hice y pues ya al momento de estarlo trabajando ustedes lo van a poder hacer mucho mejor, ¿no? Como ven, se cayó y se me mueve, entonces para mí es complicado, pero bueno. Esa es nuestra parte de la nariz, así es que vamos a seguir con los demás detalles que
es nuestra boquita y las cosas raras que tiene en la cara, como rotas. Entonces sigamos. Bueno, para la boca solo necesitamos un pedacito de churro negro. Otro pedacito porque con este le vamos a hacer una pequeña sombra. Y bueno, a ver. Lo voy a voltear tantito para que yo lo pueda pegar. Entonces con nuestro churrito negro lo que voy a hacer es igual como siempre, ponerle un poco de silicón, aplastarle un poquito las puntas para darle forma. Una forma de labiecito. Y lo vamos a pegar de esta manera. Esta sombrita se la vamos a poner como en la parte de nuestra barbilla de la piñata para que nos quede así. Voy a pegar aquí. ¿Se ve bien? ¿Cómo lo ven ustedes? Y esta parte, bueno, este churrito, también un pedacito, que lo vamos a partir a la mitad con tijeras, que es como la parte, pues esta parte del labio, como gruesecita, para darle ahí un poquito más de carnosidad, ¿no? En el labio. Y esto lo vamos a pegar de esta manera. Así. Ahorita yo me voy a adelantar algunos detalles y se los voy a mostrar ya hechos y se los voy a explicar porque son detalles como más chiquitos, pero no son tan relevantes como estos. Esto es como lo principal y los otros detalles ya es para que ustedes se los pongan, es opcional, como siempre les digo. Si se lo quieren poner, se lo ponen, si no, no pasa nada, pero se los voy a ir explicando, ¿vale? Bueno, como ven, aquí ya me adelanté un poquito algunos detalles y como lo hemos estado haciendo en este video, hago una parte y les voy a mostrar cómo hacemos la otra mitad de la cara. Bueno, lo que hice, como ven aquí, fue ponerle algunos detalles en color blanco ya al ojo, que es como un poco más de como de ojera, algo así, para darle ya otro aspecto. Y esto que ustedes ven aquí como negro, pues no es tanto, son más que nada son sombras para tratar de delinear la nariz y todos esos detallitos. Si ustedes ven la imagen de la sombra de la monja, se van a dar cuenta que tiene como muchas sombras en la cara y así. Entonces es el efecto que nosotros intentamos hacer al poner estos detalles negros. Bueno, lo que voy a hacer ahora es continuar con esta parte del ojo. Voy a poner aquí mi basecita y lo que hago es con un churro negro, con un churro blanco, le vamos a poner estos círculos que como ven va aquí por fuera del círculo negro. Entonces lo que hago es ponerle un poco igual de silicón como siempre. Estos detalles sí ya los pueden hacer ustedes con silicón frío o caliente. Ya aquí ya no nos funcionaría mucho el resistor blanco ni tampoco el engrudo. Entonces lo que hacemos es ponérselos aquí de esta manera, tratar de darle formita y vamos a hacer lo mismo con otro churrito en color negro. Un poquitín. Vamos a hacer hasta ahí. Así de esta manera.
Y aplastamos un poquito, nada más la orilla, tantito, para darle formita, siempre tratando de dar formita a nuestro diseño, para que nos quede así. Ahora le voy a poner esta especie como de ceño. Recuerden siempre tener aquí a la mano su imagen. Nosotros ya hemos hecho este diseño, pero nunca está de más de tenerlo a la mano porque se nos pueden pasar algunos detallitos. Entonces yo por eso lo tengo aquí, viéndolo. Aquí le vamos a hacer como este pequeño ceño fruncido, que es más bien como que baja. Como que baja y sube, así como una pequeña V. Bueno, como ven ahí ya va agarrando un poquito más de forma, ya nos empieza a dar un poquito más de miedo a nuestra piñata, pero antes de llegar a la parte final del hábito, me gustaría explicarles algunos detalles que ya viendo bien mi diseño, creo que son importantes para darle sobre todo más rasgos, esos rasgos fuertes y como terroríficos. Bueno, lo que hice fue ponerle estos churritos aquí, como ven son unos pedacitos chiquititos que son como las comisuras de los labios. Realmente son pequeños, nada es para darle como esa profundidad como al labio, ¿no? Aquí lo que hice fue definirle un poquito más la barbilla y darle forma con otro pedazo de churro como a la cara, ¿no? Porque como le vamos a poner el hábito, puede que se pierda un poquito esa forma de la cara. Entonces, con un churrito lo que hice fue ponérselo de esta manera. Como ven, como a mitad de la barbilla, aquí empezado, hasta la parte del ojo. Lo voy a voltear tantito para que yo lo pueda ver bien. Y ahorita se los muestro. Aquí con nuestro silicón. Vamos a ver que quede simétrico más o menos. Listo. Y ahora sí, ya tenemos nuestra carita ya definida y terminada. Ahora sí vamos con la parte del hábito, que vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos con esta parte, ponerle un papel negro, así como alrededor, como un tipo, no sé, como cobija cuando nosotros nos las ponemos así. Entonces ahorita se los voy a mostrar. Vamos por nuestro papel. Bueno, ahora sí vamos con el hábito. Con un pedazo de foamy blanco, lo que voy a hacer, no sé cómo se llama muy bien la cosita que llevan arriba las monjas, que les tapa como la parte del cabello. No sé mucho de eso, pero bueno, se lo vamos a poner. Entonces es prácticamente un rectángulo y se lo vamos a poner de esta manera, así pegado. Aquí nada más le vamos a poner tantito en la orilla para que no quede bien pegado, porque pues también no lo traen así bien ceñido a la frente, sino queda como un espacio. Y así se lo vamos a poner, igual del otro lado. Ahí donde creamos que hace falta pegamento para que no se mueva, se lo podemos poner sin problemas. Así, de esta manera. Y ahora con un pliego de papel negro, lo que vamos a hacer va a ser envolver nuestra piñata.
El largo, pues bueno, el largo puede ser tan largo como ustedes quieran, dependiendo su piñata. En este caso, pues seguimos igual con la temática de piñatas pequeñas, solo para eventos muy familiares. Y lo que vamos a hacer va a ser envolverla de esta manera, ¿sí? Así como cuando salimos del baño, tenemos frío, que nos envolvemos en la cobija, así. Y lo vamos a pegar igual de las orillas para que nos quede de esta manera. Y ahora sí, continuamos con nuestro cuerpo. Bueno, y así quedó nuestro hábito, ahora sí ya terminado, de nuestra monja. Les voy a explicar un poquito porque es un poco complicado grabarlo y hacerlo, porque tengo que extender el papel y hacer muchos movimientos, pero ya aquí terminado se los puedo explicar mejor. Como ven, lo que hice fue extender mi papel y ponérselo de esta manera, así, para que quede, para que le dé esa formita de hábito, ¿no? No tan pegado, un poquito suelto para que tenga como esa idea. Aquí atrás lo que hice fue pegar mi papel así. No importa que atrás les quede como arrugadito y eso, porque aquí es donde se va a hacer la puertita para meterle los dulces o lo que ustedes le quieran poner. Y cerré mi papel, esta parte, bueno, más bien unir los dos extremos de mi papel crepé con una pequeña tira de silicón, ya para que quede así. Obviamente corté el exceso y en donde era necesario ponerle una gotita de silicón, se la puse para fijar el papel y que no se moviera, que en realidad fue aquí en los extremos y en la parte de atrás. Les digo, no tiene que ir tan pegado porque si no, entonces ya no va a parecer hábito, va a parecer, no sé, como un casco o algo así de extraño. Entonces, bueno, ahora sí, ya terminamos con nuestra primera parte de la piñata y vamos con nuestro cuerpo, que es un poquito más sencillo, o por lo menos más rápido que este, sí. Entonces, pues vamos con la otra parte, como ven. Ok, ahora sí vamos en la recta final de nuestro video. Vamos a hacer la parte del cuerpo. Como saben, vamos a necesitar nuestra base de cartón, un circulito. Aquí lo único que hice fue ponerle un forrado en color negro, porque pues como es una monja, lleva el hábito, y vamos a hacer lo mismo que hicimos pues con el hábito de la cabeza, con el velo que tiene, para no tratar de desperdiciar material, porque al final lo vamos a tapar y no tiene caso. Vamos a ocupar nuestro papel crepé negro. Entonces vamos a agarrar unos cuadritos. Yo en este caso voy a ocupar 3. Ya si nos sobra papel, pues lo vamos a cortar para darle formita. El chiste es que nos quede largo y aguadito. Entonces corto mi papel y a su vez lo voy a doblar a la mitad. Si vemos que está muy cortito, bueno, no importa, lo podemos hacer más largo. Entonces, bueno, así a la mitad. Lo que voy a hacer es pegar en un extremo. Si quieren, de aquí podemos ocuparlo. Pegar un poco. De esta manera. Y pegar nuestro papel. Así. Al ras. Obviamente pegar la otra partecita. Esa parte ya es muchísimo más rápida. Y vamos a envolver, así enrollar todo nuestro papel. Lo vamos a ir pegando de la orillita para que no se nos mueva. Solo con puntitos de silicón. Y en la parte de arriba, porque hasta abajo pues
Nos tiene que quedar aguadito. Vamos a hacer lo mismo todo alrededor. Listo, de esta manera. Lo vamos a cerrar y recortar el exceso. Vamos a cortar este pedazo de papel que nos sobró. Así. Como ven, ¿les está gustando la piñata? Nos pueden dejar aquí abajito también sus comentarios. Este diseño es un poco más difícil. Yo sé que no les va a salir a la primera, incluso a nosotros no nos salía a la primera, pero pues es con mucha práctica, mucha paciencia esto de hacer piñatas y en sí como manualidades. Es tener mucha paciencia, mucha práctica y pues también meterle mucho corazón, porque si no te gusta hacerlo, te desesperas, no tiene caso, ¿no? La verdad es que ni te va a salir bien y lo vas a dejar a la mitad y no le vas a encontrar el gusto. Entonces no se preocupen. Recuerden que también aquí siempre se lo repito y aparezco radio viejo, pero somos una guía nada más. Ustedes al final de cuentas van a hacer sus propios diseños y son los que van a crear pues cosas interesantes seguramente. Entonces no se desesperen. Sigan viendo nuestros videos por si tienen más dudas o quieren tener más tips, pues ahí nos pueden preguntar o ver el video las veces que sea necesario para que se quiten las dudas. Y ahora sí, vamos a hacer nuestras piernitas. Como saben, ya tenemos un video en donde mostramos cómo hacer las piernitas para que ustedes los vayan a hacer. Yo ya las tengo aquí hechas, lo único que voy a hacer va a ser pegarlas. Tratar de dejarlos lo más a la medida posible. Nada más les cortamos a veces un poquito para que queden del mismo tamaño. Igual tener mucha paciencia para que se queden bien pegaditas. No sé por qué en este video extrañamente han ocurrido como muchas cosas. Han habido muchos ruidos extraños entre el perro y no sé qué, pero nada extraño. Esperemos que no sea la monja que se haya manifestado de que sí le gustó su piñata, ¿no? De menos. Y aquí cerramos estos cachitos. Yo la dejo aquí como recargadita, pues para que se peguen bien los pies en lo que hago otras cosas. Las manos, por aquí ya las tenía hechas. También ya tenemos un videito donde ustedes pueden ver cómo hacemos los brazos. Lo que hago es medirlo. Igual cortarle nada más unos pedacitos para que no queden unos brazotes largos. Y aquí lo que voy a hacer con uno de estos pedazos de papel que nos haya sobrado, se los voy a envolver para que parezca, se los voy a envolver así, para que igual parezca como esta parte así. O sea que no se vea el churro, sino que sea parte del mismo hábito. Entonces se lo voy a pegar aquí. Aquí no tiene que ir tampoco tan apretado, simplemente así. Hay que darle un poco de soltura.
Le vamos a cortar el exceso de papel. Y lo vamos a pegar así en la parte de arribita. Igual le vamos a poner nada más una puntita, una gotita de silicón para que quede así. También no les tiene que quedar tan perfecto porque el chiste es darle ese realismo de que pues la monja es un fantasma, tiene su hábito todo desgarrado y viejo, ¿no? O sea, hay que tratar de darle esa sensación de que realmente se va a ver escalofriante, ¿no? Que dé miedo, pero no tanto porque es una piñata. Bueno, así es como ya quedó nuestro cuerpecito, la primera parte. Ahorita le voy a poner otros detallitos que ya van surgiendo como al momento, o sea, no se los voy explicando porque mientras uno va viendo su piñata, vamos viendo qué detalles le podemos poner o podemos omitir. Entonces ahorita con un pedazo de foamy blanco, lo que voy a hacer va a ser hacerle como ese babero que traen los hábitos de las monjas, que no sé también cómo se llame, pero babero. La gente que sabe, pues igual nos lo puede dejar aquí en los comentarios, pero los que no, pues nos damos a entender, ¿no? Es la cosita esta. Se la vamos a pegar aquí. No todo pegado, tampoco nada más en las orillitas y hasta la mitad, para que nos quede así más o menos. Se lo pegamos. Y con un cachito de cuerda con el que ponemos así que la cuerda a la piñata, le vamos a hacer como el collarcito que trae con una pequeña cruz, así de esta manera. Igual nada más hay que pegarlo como a las orillitas para que nos quede un poquito, o sea, no tan rígido, pero que se sostenga lo suficiente. De esta manera. Y del otro lado igual. Si ven que le sobra cuerda, bueno, le cortamos el exceso y ya no pasa nada. Como aquí, que me sobró este pedacito. Y con un pedacito yo tengo foamy con diamantina dorada. Si ustedes lo tienen, igual lo pueden conseguir en cualquier papelería. Ha de costar como la hojita tamaño carta unos 4 pesos, 8 pesos por ahí. Y si no, pues con el foamy que tengan amarillo o café, ahí ustedes le dan el toque que quieran. Vamos a dibujar una pequeña cruz que no tiene pues como mucha dificultad. Lo único que vamos a hacer es pues dibujar nuestra crucecita ahí más o menos. Yo, como saben, yo siempre lo hago así con las tijeras porque para mí es más sencillo y no manchamos nuestro foamy cuando lo podemos seguir ocupando, ¿no? Entonces para nosotros es muchísimo más sencillo. Pero si ustedes se acomodan pintándolo con un plumón o algo así, pues lo pueden hacer. También pueden hacerlo con una pluma que no tenga ya tinta. Y es también muchísimo más sencillo. Entonces recortamos nuestra cruz. Así. De esta manera. Vamos a tratar de que quede lo más simétrica que se pueda. Si no, no se preocupen. Recuerden que puede quedar como viejito. El chiste es que le dé una apariencia antaña, terrorífica, ¿no? Entonces nada más se lo vamos a pegar aquí en medio. Y listo. Terminamos con nuestra parte del cuerpo. Esta fue la más... ¿Ya ven? Les digo que todo el video ha habido como ruidos extraños. Ay, monja. Bueno, ahora sí vamos en la recta final y les muestro el resultado.
Bueno, y este es el resultado final de nuestra piñata de la monja. Como ven, ¿les gustó? Perdón, no sé qué ha pasado, la verdad. Hoy en este video han pasado cosas súper raras. Disculparán todos los ruidos que hubo entre la basura, el perro, ruidos extraños, se me cayeron las cosas. Ahorita se me movió la mesa, no sé. Esperemos que no sea maldición de esta, ¿no? O que esté feliz porque le hicimos una piñata bonita. Eso esperamos. Pero bueno, así es el resultado final. Como les digo, no se compliquen, no se desesperen. Seguramente ustedes la van a poder hacer también bien, poco a poco, con mucha paciencia, lo van a poder lograr. Entonces, si les gustó el resultado de nuestra piñata y ustedes lo van a intentar, recuerden mandarnos sus fotos de todos sus proyectos para que también nosotros los podamos compartir pues con las personitas que quieran ver y que vean que sí se puede. Denle like al video y compártanlo con otras personas que igual les puede interesar. Ahora, por otro lado, también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, no solamente por lo que ya les platiqué antes, en los proyectos que hemos trabajado de algunas premiers y estrenos que se han hecho de varias películas aquí en México. Eso estaría padre para que ustedes vean más de nuestro trabajo y lo conozcan, pero también porque nosotros hemos estado trabajando en cosas para ustedes si les interesa, como es esta calaverita de azúcar que es de cartonería. Nosotros queremos enseñarles un poquito más sobre esto. También próximamente en nuestras redes sociales las van a poder ver, y si ustedes las quieren adquirir, las van a poder adquirir, mandarlas a hacer con sus diseños. Ya saben que aquí todo lo hacemos personalizado y también nosotros tenemos diseños propios. Pero también si quieren aprender un poco más y conocer un poco más de este proyecto de cartonería, pues no dejen de seguir el canal, así como todas nuestras redes sociales. Por otro lado, también les tengo otro pequeño comunicado, junto con las redes sociales, para que ustedes no las dejen de seguir. Bueno, nosotros estamos trabajando en conjunto con nuestros amigos de la Estética Charm, en donde ustedes pueden participar y mandarnos todas sus calaveritas literarias para que puedan ganar un concurso y se puedan llevar la piñata del video anterior de la calabacita. Y no nada más eso, se pueden llevar también un acondicionador de color para el cabello, mascarillas faciales, un spa de uñas y pies. Entonces, mándenos todas sus calaveritas. Recuerden seguir también las redes sociales para que ustedes puedan ser ganadores, no nada más las nuestras, sino también los de la estética. Pero bueno, para que vean más, no se pierdan. La información está en Facebook, en Instagram, y también si nos siguen en Twitter, también la van a poder encontrar en Twitter. Así es que vayan y síganos. Todas nuestras redes sociales se las vamos a estar dejando por aquí. ¿Qué más? Pues no se olviden de darle like al video si les gustó, compartirlo, suscribirse y dejarnos todos sus comentarios. Y activen la campanita también para que no se pierdan todo lo que les vamos a estar enseñando. Así es que recuerden que si pueden imaginarlo, pueden crearlo.